saben inglés. Inglés. Mato. Eso es todo. Dame del a la llanera la vi. Ah, no te creo. Pero no se grabaron. ¿Quieres un documento de nosotros? Importadores de café de Nicaragua y Sisa Mercon Coffee Group les dan la más cordial bienvenida a la presentación de la propuesta de programa de mejoramiento productivo de la caficultura para pequeños y medianos productores. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Presiden este evento el señor José Antonio Baltodano, presidente de FUNIDES, el señor José Ángel Huitrago, presidente de SCAM, el señor Carlos Muñiz, director ejecutivo de FUNIDES, el señor Julio Solórzano, economista agrícola y autor del documento, el señor Félix Cázares, consultor del documento también. Muchas gracias. Vamos a iniciar este evento con las palabras de bienvenida del señor José Antonio Baltodano, presidente de FUNIDES. Muy buenos días, amigos productores, amigos exportadores, comercializadores, entidades del gobierno, presidente del COSEP, agencias de cooperación, amigos de los medios de comunicación, amigos todos. Buen día. Gracias por venir. Sé que algunos vienen desde muy largo para estar presente aquí. Y realmente en nombre de FUNIDES les agradezco su presencia y les doy una cordialmente bienvenida. FUNIDES ha venido desde hace varios, yo diría 18 meses, enfatizando a nivel nacional una visión de nación e indicando que necesitamos crecer a un 7% mínimo anual en Nicaragua para poder reducir sustancialmente la pobreza, crear mejores empleos y al mismo tiempo tener una sostenibilidad de nación y paz social. Para lograr estos objetivos necesitamos aumentar nuestra inversión por habitante y, más importante, aumentar la productividad. La productividad es básicamente la eficiencia en cómo usamos nuestros recursos, la tierra, la parte humana, tierras, edificios, maquinaria y equipo. Este aumento en productividad se debe generar en dos niveles. Uno, a nivel nacional, mejorando, por ejemplo, nuestra institucionalidad, nuestra infraestructura y nuestra educación. En el sector café necesitamos, por ejemplo, un puerto en el Atlántico. ¿Por qué? Porque hoy día todo el producto de café que se exporta vía Puerto Cortés, Honduras, tiene un costo adicional de 2 a 3 dólares por quintal. O sea, en lo que producimos ese año implica 6 millones de dólares en un costo adicional que lo paga el productor. Necesitamos mejores caminos hacia nuestras fincas, electricidad rural y, fundamental para el pequeño y mediano productor, títulos de propiedad para que los productores sean sujetos de crédito a largo plazo. En FUNIDES consideramos que mejorar la productividad a nivel sectorial y particularmente en los principales sectores de la economía nos permitirá incrementar nuestro crecimiento sostenible a largo plazo. Es por ello que el directorio de FUNIDES decidió el año pasado comenzar a analizar y difundir de mejorar la productividad de sectores clave como el cafetero, particularmente en lo que concierne a pequeños y medianos caficultores. Todos sabemos que el sector café tiene un peso muy importante en el país, tanto en términos económicos como sociales y ambientales. Sin embargo, su productividad es muy baja, principalmente, de nuevo, en los pequeños y medianos.
con un promedio menor de 10 quintales oro por manzana, que realmente eso genera un alto costo por quintal producido. Este bajo nivel de productividad es un gran peligro para el futuro, peligro de sobrevivencia. Vivimos en un mundo globalizado y competimos con otros países. Y la única forma de sobrevivir es teniendo costos bajos por quintal, por manzana, para poder competir con otros países cuando bajen los precios internacionales del café. Acordémonos, hay que invertir durante el periodo de las vacas gordas para poder subsistir durante el periodo de las vacas flacas. Hemos tenido un auge en los últimos 3 años del café, sin embargo, tenemos una desventaja competitiva a estos niveles de producción de 10 quintales o más bajos de café. Hay países que el promedio es 25 quintales por manzana, otros países 35 quintales por manzana, promedio del país. Nosotros creemos, y hoy les vamos a presentar un conjunto de recomendaciones prácticas y alcanzables, y son alcanzables porque tenemos a productores que lo han hecho, lo han implementado con eficiencia, reduciendo al mismo tiempo los costos de producción por quintal de café y mejorando la rentabilidad del cultivo. Dentro del programa que ustedes tienen a mano, los principales objetivos son: primero, beneficiar por un periodo de 6 años con asistencia técnica de calidad a 3.000 pequeños y medianos productores de café. Financiar la renovación de 15.000 manzanas de café y el mejoramiento tecnológico de 12.000 manzanas adicionales. Mejorar las capacidades y conocimientos tecnológicos de 81 técnicos agrónomos involucrados en la asistencia técnica del programa. Cuarto, fortalecer la organización de los productores. Quinto, continuar promoviendo la calidad de café de Nicaragua. Y sexto, establecer alianzas entre el sector privado y el sector público para desarrollar un sistema nacional que permita cumplir a cabalidad con los requerimientos internacionales sobre productos aptos para el consumo. Amigos, todos, es importante que sepan que entre los productores de café no competimos entre unos y otros. O sea, hay fincas grandes de productores que han servido para establecer centros de campo y de investigación tecnológica, donde han sido invitados en días de campo a muchos productores. O sea, no competimos entre los productores, sino lo que queremos es que ese know-how, ese conocimiento se esparza a nivel de todo Nicaragua. ¿Para qué? Para lograr la meta, que es de producir 4 millones de quintales en este país, incrementando a una productividad promedio de 20 quintales por manzana. Este programa, de nuevo, que ustedes tienen a mano, es la identificación y sistematización de las mejores prácticas que pequeños y medianos productores están implementando actualmente en nuestro país. No son cosas teóricas, que les permite llegar a rendimientos promedio de 31 quintales oro por manzana. También es fruto de la experiencia de los consultores que estuvieron a cargo del estudio, señores Julio Solórzano y Félix Cáceres, conocidos por muchos de ustedes. Dentro de estas prácticas estamos hablando de variedades de café, poblaciones de cafetos por manzana, tipo de poda, uso de fertilizantes, control de plagas y prácticas administrativas, entre otras. De nuevo, logrando la difusión
y adoptación de mejores prácticas productivas y administrativas, se podría lograr en menos, creemos, de 15 años, un incremento en la productividad de hasta 28 quintales oro por manzana en promedio a nivel nacional, lo que podría significar producir fácilmente 4 millones de quintales oro anuales, es decir, un ingreso bruto promedio anual de aproximadamente 800 millones de dólares para el país. Obreros agrícolas y su familia, con un efecto en cadena que también beneficiaría a diferentes segmentos de la economía nacional. Como corresponde, el rol de FUNIDE, que es un centro de pensamiento objetivo, que lo que queremos es promover el desarrollo económico y social de Nicaragua, llega hasta esta etapa, llevar a ustedes estas propuestas para beneficiar al sector cafetero en general y a los pequeños y medianos productores específicamente. Esta propuesta presenta un marco de referencia con un nivel de soporte técnico y de experiencia que sirve de base para gestionar posteriormente su implementación. Coordinado por SCAN, la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, también con el COSEP, esperamos, con entidades del gobierno, y hoy entregaremos al presidente del COSEP, al presidente de SCAN, el señor José Ángel Buitrago, esta propuesta para poder continuar en el proceso hasta llegar a su implementación. En este proceso se deberá estar involucrados actores claves como instituciones de gobierno, gremios de productores, instituciones financieras. Quiero agradecer realmente de manera muy especial a los productores que fueron entrevistados para elaborar esta propuesta. Gracias por compartir sus prácticas y conocimientos y dedicarle tiempo a este estudio. Y sobre todo por tener la voluntad de que con su ejemplo poder entusiasmar y orientar a otros pequeños y medianos productores de café de que lo ejecuten. Hoy nos acompañan dos de estos grandes productores de gran eficiencia, señor Marcos Chavarría y Felipe Morales, para quienes pido un aplauso por lo que han hecho. Estos productores, como verán en el estudio, han tenido pequeñas fincas que son altamente productivas y lo han hecho con su esfuerzo, con financiamiento, parte de la banca, parte de los exportadores de café, pero lo más importante es que lo han hecho con conocimiento nica y con esfuerzo de sudor de su propia frente por muchos años, y han probado que es posible hacerlo. Como ellos hay cientos de pequeños y medianos productores a nivel nacional. La realización de este estudio contó con el patrocinio del sector privado, tanto de SCAN como de CIS Exportadora. En la medida que vayamos contando con otros patrocinadores, estaremos en FUNIDE realizando otros estudios y análisis de otros sectores productivos de este país. Nuevamente, gracias a todos por su presencia y le cedo la palabra al señor Julio Salorza. Muchas gracias. Probando. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan? Gracias. Sí, muy buenos días. Quería agradecer personalmente al presidente de FUNIDES por esta oportunidad, y al presidente de SCAN, don José Antonio Paltodano, y a don José Ángel Buitrago,
Este es un esfuerzo de FUNIDES para estimular a los tomadores de decisión, para apoyar la eficiencia productiva del sector cafetalero. El programa que estamos presentando en realidad trata de estimular, como decía, a los tomadores de decisión para apoyar esfuerzos orientados hacia el sector de pequeños y medianos productores de café de Nicaragua. Un lugar prominente, en una época disputando con el algodón, en otra época disputando con la ganadería, pero a lo largo de los 40 últimos años ha ocupado, si no el primer lugar, el segundo lugar en importancia del sector agropecuario. Definitivamente, si lo valoramos desde los aspectos económicos, sociales y ambientales, el café ocupa el primer lugar en el sector agropecuario en Nicaragua. Analizamos la competitividad del café de Nicaragua, dónde estamos actualmente con relación a el resto de los países productores de café. Ahí vamos a ver más adelante detalles específicos. Analizamos casos exitosos. Y quiero decirle de que la experiencia que tiene, digamos, el colega Félix Cáceres, que nos apoyó en este estudio, es de varios años, y aunque el estudio se enfoca en 5 estudios de caso, en realidad detrás de estos estudios de caso hay un cúmulo de experiencia que nos confirma el potencial que tenemos en Nicaragua de mejorar nuestra productividad y nuestra eficiencia. Como ya mencionó don José Antonio, nos acompañan acá 2 productores que junto con otros 3 productores conformaron los 5 estudios de caso que hicimos. Productores que comenzaron inclusive muy pequeños y algunos de ellos ya evolucionaron a ser medianos productores en tamaño de área de sus plantaciones, pero que sus niveles de productividad son 3 y hasta 4 veces o duplican la productividad promedio de pequeños y medianos productores en el país. Eso nos indica el potencial que existe. Y repito, esos casos estrellas lo vemos también a lo largo de los territorios cafetaleros de Nicaragua, y lo que pretendemos es precisamente con este esfuerzo acelerar ese proceso de desarrollo que requiere la caficultura para ser competitivos y sostenibles. Así como tenemos oportunidades, tenemos amenazas internas y externas para hacer sostenible la caficultura y su competitividad. Analizamos y le damos mucha importancia en el estudio a la parte del mercado mundial de café, porque todo negocio, todo esfuerzo, todas iniciativas como esta, para poder lograr financiadores, tenemos que estar apostando a algo que es sostenible y que va a tener un impacto positivo en la economía nicaragüense. El mercado mundial de café tiene 2 líneas que influyen en los precios del café: la parte especulativa y los fundamentales. La parte especulativa no se toca en el documento porque eso es algo muy evolutivo, muy revolucionario en la caficultura. De repente los precios suben y en cosas de semana caen sustancialmente o suben sustancialmente, pero sí los fundamentales, que a largo plazo y a mediano plazo se imponen, acaban imponiéndose. Y vamos a ver algunas cifras que son muy reveladoras, originadas de fuentes confiables como la Organización Internacional del Café. El estudio abunda pues en datos de este tipo. Se analiza también aspectos de la comercialización del café de Nicaragua, y lo fundamental del estudio, aparte de los estudios de casos que soportan las recomendaciones, es precisamente un paquete de iniciativas que están contempladas en las recomendaciones que podrían contribuir sustancialmente
a fomentar la competitividad del café de Nicaragua, a elevar los niveles de productividad, a elevar los niveles de competitividad del café de Nicaragua. Y hacemos un análisis del impacto que esto tendría, no solamente en el grupo beneficiario de este programa, sino que también la irradiación tecnológica que se lograría y que incidiría indirectamente en mejorar los índices productivos del país. Además que podría definitivamente estimular la movilización de recursos del sector privado hacia el sector cafetalero, al tener un sector cafetalero más competitivo y más eficiente. Ese es en resumen pues el contenido del documento que ustedes tienen recomiendo ver los anexos porque es difícil en un documento como este poner todo. Y la idea en esencia era de que este documento sirviera de estímulo para los tomadores de decisión. Obviamente que ya para presentar un estudio más concreto a un potencial o a un grupo potencial de financiadores requieren de conocer los mandatos, los parámetros que tienen esos potenciales financiadores, y entonces ahí ya tendría que pasarse a una etapa donde se hacen un estudio completo ya de cara a algo más concreto para lograr el financiamiento. Repito, este es un documento que lo que trata es de estimular a esos tomadores de decisión. Ya lo dije, el café ha sido el principal generador de divisas de este país. Tiene una importancia, un peso fuerte, importancia sustancial. Del empleo total en el año 2009, aproximadamente el 15, casi el 16% del total de empleo fueron generados por la caficultura. Tenemos un área que posiblemente supera los 172.000 manzanas de café sembradas, pero también hay una área involucrada en el cultivo del café que tiene que ver con bosques que garantizan el agua que se utiliza para producir café. Los últimos datos de producción de la última cosecha pues hablan de cerca de 2.2 millones de quintales, lo cual nos coloca en niveles históricos altos. Y la idea es que con un esfuerzo como este podríamos fácilmente duplicar esos niveles de producción a través de la productividad, que es la forma más efectiva de incrementar la producción. Hay que hacer énfasis de que en los últimos 40 años la productividad en Nicaragua ha fluctuado entre 5.7 y realmente hasta 11 quintales, aunque hubo un año concreto en que logramos producir 14.5 quintales según las estadísticas del Banco Central por manzana. Pero si nos comparamos con países como Costa Rica, ellos lograron niveles de productividad que fluctuaban entre 21 y 26 quintales por manzana. Y mucha de esta producción y productividad estaba en manos de pequeños productores en Costa Rica. Esto ellos lo lograron con tecnologías de la década pasada, y no veo por qué Nicaragua no pueda superar estos índices de productividad. En realidad lo estamos viendo con estos estudios de casos y con casos que conocemos, en donde la productividad inclusive de pequeños, medianos productores y también de grandes productores se acerca más a los 40 quintales por manzana. Podemos hablar fácilmente de un rango entre 24 y 40 quintales por manzana, aunque existen productores, y conocemos varios de nosotros, que han superado los 40 quintales por manzana promedio en varios años. ¿Por qué hemos tenido baja productividad en Nicaragua? Bueno, un aspecto es la productividad de nuestra mano de obra.
En Costa Rica, el promedio nacional, me decía un técnico recientemente que ve una finca que produce un poco más de 30.000 quintales, el ingeniero Chacón, el promedio nacional es que un hombre en Costa Rica maneja 5 manzanas, promedio nacional, pero hay fincas que manejan hasta 10 manzanas con un trabajador al campo. En Nicaragua nuestra productividad anda, un obrero agrícola al campo maneja entre 2 y 2.5 manzanas, y son los mismos nicaragüenses, y el que está allá no es ningún astronauta, es básicamente tecnología, inversión, que vamos a ir viéndolo en la presentación. Mencionaba de que hay experiencias exitosas de producir en Nicaragua rendimientos de entre 24 y 40 quintales por manzana. Ya mencionaba don José Antonio de que fácilmente podemos generar hasta 800 millones asumiendo los mismos áreas de cultivo. Pues obviamente que si incrementamos el área y a la vez incrementamos la productividad, estas cifras pues serían sustancialmente menores. Podemos rebasar los 800 fácilmente los 800 millones de dólares por año en divisa. A partir de la década de los 90 hubo un nuevo esfuerzo que quedó truncado por problemas con el BCE, que fue el banco financiador de este esfuerzo, y después cuando ya habíamos logrado niveles de productividad altos, pues vino el MICH, después rematamos con bancos quebrados que crearon una situación financiera caótica para el sector cafetalero, y por último la caída de los precios del café, que nos llevaron a una crisis que duró prácticamente 5 años entre el año 2000 y 2005. Estos esfuerzos que se dieron en la década de los 90 realmente fueron, aunque beneficiaron a pequeños y medianos productores, pero realmente fueron orientados a medianos y grandes productores. Y esto se debía a que la intermediación de estos fondos esencialmente se dio a través de la banca regulada, y los bancos pues calificaban a sus clientes y no hubo un esfuerzo específico dirigido a apoyar la renovación de cafetales a pequeños y medianos productores. Esto que se está presentando, el estudio que se está presentando, va dirigido más a favorecer a este segmento de los cafetaleros, pero también a favorecer a la caficultura en general con otros componentes del programa. El apoyo que ha habido ha sido bien limitado. Ha habido esfuerzo del sector privado a través de la banca, ha habido esfuerzo del sector privado a través de las casas exportadoras, pero de las mismas empresas que distribuyen insumos ha habido ahí transferencia tecnológica, y también han habido esfuerzos para promover los cafés de Nicaragua que han tenido éxito, y es precisamente basado en esa experiencia que hemos tenido que se propone continuar apoyando la calidad del café de Nicaragua, la promoción del café de Nicaragua. Eso tiene como consecuencia limitadas inversiones en infraestructura productiva. Definitivamente tenemos un rezago tecnológico, que aunque ya mencionábamos, existe un grupo reducido de pequeños y medianos productores que han logrado adoptar tecnología y han logrado ese nivel de eficiencia. La gran mayoría de nuestros productores, incluyendo grandes, medianos y pequeños productores, tenemos un rezago productivo. Para mencionar algunos aspectos, por ejemplo, Nicaragua es el único país en Centroamérica que no es miembro de Promecafé, que es una entidad de investigación a nivel regional que es apoyado por instituciones internacionales, pero nosotros estamos fuera de eso. Otro ejemplo concreto, si analizamos el presupuesto de instituciones dedicadas a la investigación, validación y transferencia de tecnología, pues el presupuesto orientado al sector café también ha tenido sus limitaciones, pues en algunos años ha sido prácticamente irrelevante.
Todo esto ha tenido como consecuencia altos costos de producción, como ya lo mencionaba don José Antonio, y baja rentabilidad, lo cual nos pone en peligro, porque si Nicaragua continúa con estos niveles de productividad y los otros países cafetaleros continúan evolucionando, entonces corremos el riesgo de no ser competitivos y de desaparecer. Una alternativa que tiene el país con mucho potencial de crecer, de ser un motor para la economía de este país, se perdería si no apoyamos esta iniciativa y si no apoyamos iniciativas que van en esta línea. Para hacer la caficultura más competitiva, definitivamente hay que incrementar la producción, pero vía productividad, porque eso tiene como consecuencia la reducción de los costos de producción por quintal. La calidad del café de Nicaragua es algo que tenemos que explotar, y lo hemos visto los resultados que ha tenido iniciativas como la Tasa de la Excelencia, la Subasta Q, misiones comerciales, que le han dado la oportunidad a compradores de café de conocer los cafés de Nicaragua, o misiones comerciales que han organizado cooperativas y empresas exportadoras hacia los países compradores de café o consumidores de café. Y estas iniciativas definitivamente nos han ayudado a mejorar los diferenciales que hoy goza Nicaragua, pero todavía hay mucho trabajo por hacer y para sacarle provecho a esa calidad intrínseca del café de Nicaragua. Si nos comparamos con los diferenciales que logra Kenia o los diferenciales que logra Hawái con su café Kona, o los diferenciales que ha logrado Costa Rica con Terrazú o Antigua de Guatemala, pues todavía vemos que tenemos potencial para crecer y prácticamente duplicar los diferenciales que actualmente tiene Nicaragua. Es importante mencionar en este punto de que los diferenciales se crean por diferentes aspectos: cumplimiento de contratos en tiempo y forma, una huelga de transporte o tranques en la carretera provocan incumplimiento de contratos, y eso afecta a Nicaragua, afecta la generación de divisas. Entonces es bien importante que exista estabilidad. Cuando tenemos empresas que no cumplen sus compromisos, que envían muestras de café que son rechazadas, como sucedió hace un par de décadas con la cascarilla de café, la famosa cascarilla de café, pues eso afectaron los diferenciales de Nicaragua casi a -11 o -12. Y eso no se nos debe olvidar. Es bien importante este aspecto en el tema de competitividad. Un aspecto muy importante, y lo destaca el documento, es que tenemos una gran oportunidad por el crecimiento de la demanda a nivel mundial, 2.4%. Aunque también hay países emergentes o mercados emergentes en donde el crecimiento anda por cerca de promediando los 3.8%. Y por cierto, estudios que han hecho bancos internacionales, y lo menciona en el estudio, prevén que en los próximos años, en los próximos 5 años, estos países que son mercados emergentes para café y para otros productos que produce Nicaragua, van prácticamente a crecer en un 50% su economía. Y lo primero que hacen esas economías en desarrollo es consumir más alimentos. Y ahí un potencial o una oportunidad importante para la caficultura de Nicaragua. El café fino, aún en los mercados ya maduros, como por ejemplo Japón, que ya llegó, digamos, a su límite de consumo en cerca de 7 millones de sacos, el mercado de café fino es un mercado que está creciendo, y ahí el café de Nicaragua tiene una oportunidad importante, igual en otros países, incluyendo los mismos Estados Unidos. Aquí hay unas estadísticas que nos dicen, que nos dan una idea las oportunidades que se van a presentar en el futuro. La producción mundial en 113 millones, el consumo mundial en 105, los inventarios en 71 millones de sacos en el año 2000,
y eso significaba el 67% en lo que es relación consumo-inventarios. El precio en dólares corrientes y el precio indexado utilizando la metodología del Consumer Price Index del Departamento del Trabajo y Estadísticas de los Estados Unidos. Me voy a saltear todos estos números, sin embargo vemos una reducción en los inventarios y vamos viendo un incremento en el consumo a nivel mundial que definitivamente no va muy a la par con la producción mundial, y eso ha provocado una reducción en los inventarios que en cifras, en números, es histórico. Es histórico. O sea, de que en 1977 el nivel más bajo fue 35 millones de sacos. Ya estamos en los niveles más bajos. Lo que sucede es que en 1977 prácticamente los inventarios, que eran 35 millones de sacos en aquel entonces, representaban la mitad del consumo mundial de café. Mientras que ahora apenas representan los inventarios existentes en el año 2010 el 27.46%. Y solo para verlo muy rápidamente, la relación inventarios-consumo, según cifras oficiales de la Organización Internacional del Café, desde 1964 hasta el año 2010, vamos viendo cómo los inventarios se van reduciendo en proporción al consumo mundial de café, que está creciendo a niveles muy sanos. Amenaza para la caficultura: reducción en el financiamiento, incremento en las exigencias de inocuidad y rastreabilidad o trazabilidad, y eso es algo que viene, y lamentablemente creo yo que Nicaragua como país y nuestras autoridades no le están dando la importancia que le están dando otros países, en donde ya se está trabajando para desarrollar sistemas nacionales que garanticen a los mercados sus exigencias de inocuidad y rastreabilidad. Por ejemplo, yo en lo personal tuve la oportunidad en 1994 de conocer a los laboratorios de control de calidad en Japón, y a ellos ya tenían máquinas para estar midiendo los residuos tóxicos en el café que ellos compraban. Y lo estaban haciendo porque ya el gobierno le había dicho que en el año 2006, iban a modificar la ley, y ya hay una comisión, sector privado, sector público, que está implementando esa ley, y ya Japón le ha pedido a la Organización Internacional del Café que estandarice los requerimientos de inocuidad y de rastreabilidad. Esto lo que significa es que en un horizonte de 5, 10, 15 años, cada vez más el tema de inocuidad se va a volver más importante en la competitividad de nuestro café, y tenemos que trabajar en eso. Políticas fiscales y laborales que desincentiven al sector. No podemos incrementar salarios si no hay incrementos en la productividad. Vimos cómo Costa Rica prácticamente puede manejar entre 5 y 10 manzanas con un obrero agrícola, cuando nosotros estamos por la mitad, por 2,5, 2 manzanas por obrero. Tenemos que mejorar nuestros niveles de productividad, inclusive para mejorar el nivel de vida de nuestros trabajadores a través de un mejor salario. El aumento de los costos de los agroquímicos, esto está ligado con el petróleo. Estamos rezagados definitivamente en nuestra competitividad productiva. La volatilidad de los precios internacionales, tenemos que utilizar mecanismos modernos como las opciones para precisamente protegernos de esas fluctuaciones y la volatilidad del mercado que estamos viendo acá, y por supuesto la situación económica del país. Ya hemos mencionado, y Juan José Antonio mencionó los objetivos del programa, así que voy a ir un poco más rápido acá. En esencia es llegar a apoyar a 3,000 productores en la renovación de 15,000 manzanas de café, en el mejoramiento tecnológico de 12,000, en transferencia de tecnología que permita la adopción de la tecnología, especialmente de esos productores 3,000 productores que van a estar involucrados en el programa. Continuar promoviendo la calidad del café de Nicaragua a nivel nacional, porque la industria turística está creciendo.
tenemos que asegurarnos que nuestros baristas sean capacitados, que nuestros hoteles sirvan no solamente una buena calidad de café, sino una diversidad de preparaciones de café. Y de esa manera promover la imagen del café de Nicaragua a través de la industria turística, el consumo a nivel nacional, lo estamos viendo, hasta en los pueblos ya hay cafeterías profesionales. Ese es un esfuerzo que ha hecho el país para desarrollar ese mercado al interno, pero también a nivel internacional, que están vinculados. La asistencia técnica, y esto tiene que ser una asistencia técnica que se apoye también en esas experiencias que ya existen en Nicaragua, una asistencia técnica de calidad. Necesitamos apoyarnos también en la investigación regional, nuevas tecnologías, nuevas alternativas de insumos que vayan acordes con las demandas de inocuidad del mercado internacional, apoyo a la organización de productores, donde pueden haber alianzas estratégicas con empresas exportadoras, pero también esfuerzos asociativos, como ya se han dado, de varias cooperativas que están exportando café. Y es precisamente esa libertad que tenemos en Nicaragua, en donde productores grandes, medianos, se han asociado para exportar, pero también se han formado empresas para exportar, nos ha llevado a que ya en el país existan más de 70 empresas exportadoras, y eso definitivamente está beneficiando a los cafetaleros, y eso definitivamente está beneficiando a los obreros agrícolas. Lo peor que nos puede pasar es tener la experiencia que tuvimos en el pasado, en donde un monopolio estatal básicamente manejaba las exportaciones, y eso perjudicó al país. El estudio habla sobre el tema. Por eso debemos de apoyar a las organizaciones de productores, especialmente a los que van a estar apoyados por esta iniciativa. La promoción del café de Nicaragua, la inocuidad y trazabilidad, ya lo hemos mencionado. El programa también apoya el financiamiento para lograr que pequeños productores que por diferentes razones no tienen normalizado o regularizado la tenencia de su tierra, pues puedan utilizar, lo logren y puedan usar esto como colateral para obtener acceso al crédito. Entonces el programa es bastante integral, es a largo plazo, y por eso es un programa, porque tiene varios componentes que están vinculados, y aunque no cubre, digamos, todos los aspectos que se deberían de cubrir en la caficultura, pero prioriza los más importantes. Yo quisiera pedirle a mi colega que comparta algunas experiencias que tienen que ver con la tecnología. Sé que estamos limitados por el tiempo, pero ya estamos terminando. Así que los dejo con Félix Cáceres. Buenos días. Bueno, voy a tratar de resumir nuestra propuesta técnica. O sea que en lo que nosotros recomendamos para concretar este plan, o sea, en primera instancia recomendamos el cambio de variedad. En Nicaragua la caficultura está cimentada en la variedad caturra, que tengo entendido se introdujo en los años 60 con un plan caturra de Infonat, creo. Y realmente esta variedad es susceptible de arroya, que es la enfermedad más crítica para el café. Hoy en día, digamos, ya hay nuevas variedades que han venido a través de cruzamientos de un famoso híbrido de Timor, las cuales, digamos, pues son más resistentes a arroya, sí son resistentes a arroya, de alta productividad, además de que en las cruzas últimos, pues también, digamos, han enfocado también el aspecto calidad. O sea que sí, pues por ejemplo, los casos de los híbridos, que actualmente se andan promoviendo por ahí, vienen de esos cruzamientos, pues, de este tipo de variedades. Luego, el segundo punto es el aumento de densidad poblacional. Igual, esto de la densidad poblacional normalmente ha venido evolucionando junto con las variedades. Antiguamente la variedad típica, que era un árbol alto, se sembraba 1500, 1900 plantas por manzana. Luego las variedades borbones, que vinieron a sembrarse a 2000, 2500 plantas por manzana. Y posteriormente tenemos los caturras, pues, que vinieron a 3000 a 4000 plantas por manzana y hasta 5000. Hoy en día las densidades se han llegado, digamos, hasta 7000 plantas por manzana, pues que en esto los colombianos son pioneros en esto. Fue la manera como encontraron de competir, mejorando la productividad. Y esto, de hecho, aquí en Nicaragua hay experiencias sobre ello, ¿verdad?
pues personalmente, digamos, yo tengo una pequeña finca en la cual pues prácticamente el 80% lo tengo con esta distancia a metro por metro, con resultado exitoso. Igual, mis invitados, Marquitos Chavarría, tiene una experiencia también ahí en sus plantaciones, que igual él me ha dicho pues que en ese tipo de poblaciones ha llegado a obtener más de 100 quintales por manzana. Su finca, digamos, Marquito, que ha venido trabajando, yo lo conocí en 94 cuando producía 40 quintales por totales de la finca. Hoy es un productor que con la familia producen aproximadamente 5.000 quintales oro. Igual Felipe, que es un productor relativamente nuevo, digamos, también ha estado usando este tipo de densidades poblacionales de 7.000 y 6.000 plantas por manzana con resultados exitosos. Entonces, en realidad, digamos, esto de la densidad pues es uno de los aspectos que yo me encuentro cuando ando hablando de esta parte técnica, que la gente le tiene miedo, y me han dicho, digamos, de experiencias que han sido pues no agradables. Pero yo, revisando y estudiando algunos casos de esto, me he dado cuenta que el problema viene cuando viene el manejo de poda, que quieren hacer el mismo tipo de manejo que plantaciones con menos población, de dejar 2 o 3 hijos, y eso pues es el pecado, pues siempre tenés que seguir trabajando con un solo hijo. En realidad también yo he venido aprendiendo de que esto de la densidad pues, básicamente lo determina la distancia que hay entre la rama productiva de café y las mismas raíces, pues. Y eso pues digamos, pues los estudios indican que esa distancia metro por metro es el top. De ahí para allá, digamos, las plantas comenzarían a competir entre ellas. Entonces, de ahí un poco hacia abajo. Pero sí, ya puedes llegar a esos niveles pues sin problema. También sí me han dicho, ¿verdad?, que las densidades poblacionales, el temor con el control de enfermedades. Definitivamente, hoy en día tenemos los fungicidas sistémicos, pues ya no necesitamos aquellas aplicaciones, digamos, que teníamos anteriormente necesarias de hacer con motobombas de alta descarga, con productos, digamos, de contacto que había que colocarlo en vez de la hoja. Entonces el hombre necesitaba una distancia amplia entre surcos para poder, digamos, ejecutar la labor correctamente. Hoy en día con los fungicidas sistémicos, pues eso no es necesario. Por ejemplo, yo pues solamente controlo nada más enfermedades con bomba de mochila. Nunca he usado una motobomba en mi finca. Luego está el sistema de poda, que es otro de los elementos clave. Y aquí, pues nosotros elegimos la poda por bloque. O sea, mucho también, cuando uno conversa con los colegas, nos dicen que la poda selectiva es lo mejor que hay. Conceptualmente sí, vas a eliminar solo lo malo, pero en realidad pues a finales, como quien va a eliminar ese árbol de café es el trabajador, dejar la decisión en manos de él, pues, y cada cabeza es un mundo, cada uno tiene un criterio que es lo bueno y que es lo malo. Entonces a finales termina, digamos, con problemas. Y lo peor del caso es de que cuando en una plantación tenés plantas de diferentes edades, pues que lo ideal es fertilizarla según su edad y su carga de cosecha. Entonces eso se te hace bastante difícil, sobre todo en plantaciones grandes, pues, estar controlando de que le diste la dosis diferenciada a cada uno de acuerdo a lo que necesita. Entonces ahí, digamos, pues los resultados que he visto en fincas grandes es que tienen un periodo, pero luego caen. Y luego reparar eso es un asunto de 3-4 años. El otro elemento que es, digamos, los niveles de fertilización. Obviamente, digamos, pues todo esto no sería posible pues si no nutrimos bien la planta, ¿no? Y en esto pues es eso, pues el concepto de darle a la planta lo que necesita según su edad, según la carga de cosecha y según pues los análisis de suelo y los análisis foliares que uno pueda ir realizando para verificar, digamos, el grado de nutrición que necesita. Yo pondría también como un elemento clave el manejo de sombra. O sea, para mí el manejo de sombra pues es uno de los factores estructurales del café, donde vos decidís hasta qué nivel vas a llegar de productividad. La sombra es el regulador en realidad, pues, o sea, si yo tengo mucha sombra, la productividad del café disminuye. Si estoy a pleno sol, aumenta, pero se me agota rápidamente. Entonces, digamos, esto de la sombra es lo que te regula lo que va a ocurrir con el resto de las prácticas, pues. Más sombra, menos maleza. Entonces, más sombra, más problemas de enfermedades. Entonces, realmente, digamos, es el regulador clave que tiene, digamos, el café. También tenemos el tema, digamos, del control de malezas y el control de enfermedades, que yo lo considero más bien un factor dependiente de estos otros, digamos, que he mencionado primero, porque para mí, digamos, el preventivo mejor contra enfermedades es una buena fertilización. De ahí para allá, digamos, las cosas, digamos, van a suceder
pues dependiendo del clima, pero son controlables, no a grados, digamos, grandes que te llegue si tienes una buena fertilización. Y finalmente, digamos, para mí, digamos, el tema de la eficiencia de la mano de obra que ya ha tocado Julio, ¿no? Y que allí, pues en realidad, todos estos, digamos, apuntan hacia ahí. Cuando uno tiene una alta densidad poblacional, por ejemplo, digamos, es clarísimo, porque la productividad del cortador, de la persona que anda cosechando el café, aumenta. Cuando uno tiene, digamos, también altas densidades poblacionales, el mismo autosombramiento del café no permite, pues, un grado de infestación de malezas grande para poder, digamos, pues, entonces la incidencia de maleza es menor. Entonces esto es en resumen, pues, lo que yo diría de la parte técnica, que es la clave, pues, para ejecutar este programa, digamos, hacia adelante. Gracias. Bueno, solo para concluir, quería destacar el costo y las condiciones del programa. La inversión total es de 117.5 millones de dólares. Una buena parte iría vía financiamiento dirigido a pequeños y medianos productores. El subprograma de renovación, el costo es de 75.8, o la inversión es de 75.8 millones de dólares, distribuido en 4 años de inversión para 15.000 manzanas, 3 años de gracia para los intereses, 4 años de gracia para el principal, y un plazo total, incluyendo el periodo de gracia, de 10 años. Proponemos, y esto obviamente son propuestas, una tasa del 9.5%. Existió un programa de fomento en la década de los 60 y parte de los 70 que daba condiciones muy similares a estas que estoy mencionando, e inclusive el programa a principios de los 90 tenía condiciones bastante aproximadas a esto, o sea que no se está descubriendo el agua helada. Son las condiciones que se necesitan para apoyar esfuerzos como estos, que son de largo plazo. El subprograma de mejoramiento tecnológico, 31.3 millones de dólares, distribuidos en 3 años los desembolsos, el periodo de gracia para el principal e intereses de 2 años, y un plazo total de 6 años con una tasa de 9.5. Insistimos de que el periodo de gracia debe ser de 6 años, porque el café, como los precios son volátiles, eso le permite al cafetalero capitalizarse y poder hacer frente a periodos o años que podrían, digamos, tener de precios bajos, y eso le da un plazo, un horizonte mayor para hacerle frente a esas situaciones especiales que se dan. La asistencia técnica involucraría a 81 técnicos, un costo de 5.6 millones de dólares, y el resto de los otros componentes, aunque menor en monto, pero tan importante como parte del engranaje de este esfuerzo, es de 4.8 millones de dólares, que incluye titulación, apoyo a las organizaciones de productores, promoción del café de Nicaragua, trabajos relacionados con la inocuidad y trazabilidad. Bueno, con esto concluimos. Si existe alguna pregunta, porque tenemos el tiempo limitado, ya habíamos mencionado la importancia económica, ambiental que tiene la caficultura, el documento es bastante amplio en eso, así que voy a saltar todo esto, la parte social, lo mencionamos, de que en la medida que haya un mejor impacto en la productividad y en eficiencia, en los ingresos de los productores, pues todos ganamos. El país gana, los productores ganan, los trabajadores ganan, y la asociatividad definitivamente ha probado de que tiene muchos beneficios, y estamos hablando de que es algo que debe apoyarse, y todo lo anterior va a contribuir significativamente en los esfuerzos de hacer una caficultura más competitiva. Quisiera dejar pues abierto plenario para algunas preguntas concretas que tengan sobre la presentación. Edgardo Mejía Alvarado, soy consultor agropecuario, especialista en café. Bueno, la pregunta que quiero hacerle es la siguiente. En el manual del 2011 de Costa Rica, ellos presentan que las principales variedades para la comercialización, pues para la siembra, es Caturra y Catuaí. Y en tercer orden está el híbrido F1
y una variedad que se llama Venecia, que es para zonas altas donde el frío, la cosa de la maduración es más tardío, entonces tienen esa Venecia. En los estudios centroamericanos que ha desarrollado Promecafé y que lastimosamente Nicaragua no participa, ¿verdad? Yo he tenido casi 30 años de estar metido con estudios de Promecafé y ha habido una equivocación a nivel nacional, porque los estudios dicen que para el área centroamericana la densidad de población para variedades de porte bajo debe estar alrededor de 5.000 plantas por hectárea, y aquí a veces hemos puesto 5.000 plantas por manzana. Entonces, habiendo una gran equivocación, y a la hora de lo que se da el proceso de poda, tal vez cuando las plantas están pequeñitas, 7.000 plantas se mira bien, pero cuando ya llega a 6, 7 años es una cantidad de higos. Yo quería preguntarle por qué en el estudio no han considerado los aspectos ambientales, lo del cambio climático. Ya muchos de ustedes deben saber de que se está proyectando, digamos, un aumento de la temperatura y por lo tanto una disminución de las condiciones naturales de Nicaragua para producir café, y que, digamos, para contrarrestar mitigar estos efectos habría que tomar algunas medidas. Una de ellas es la sombra, o sea, la sombra debe considerarse no solamente por los aspectos que ustedes mencionaron, no soy técnico, sino por el tema para reducir la temperatura. Y el otro también aspecto que mencionó es uno de los principales costos son los agroquímicos que están en función al petróleo, que son importados. Ahí me parecería que ustedes deberían considerar también el uso de fertilizantes naturales. De esa forma, digamos, se evita la importación, se bajan los costos, se reutilizan los productos derivados de la producción del café, etc. Mi nombre es Humberto Arguello, Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones. Mi pregunta es sobre iniciativas de seguros agrícolas. En investigaciones y consultas que hicimos para diferentes productos agropecuarios, principalmente de exportación, notábamos que en países como Brasil y otros han adoptado esquemas de seguro agrícola, sobre todo con la volatilidad climática que se ha observado en diferentes zonas, y lo aplicaron al café, incluso llevando a traslados de zonas y redefiniciones territoriales significativas que sirvieron de sustento. ¿Cómo ven eso aplicado al caso de Nicaragua? María Auxiliadora Briones de FUNICA. Mi pregunta está más bien orientada a la parte de investigación. Hablamos de introducir un programa fuerte de reconversión tecnológica basada en captura de tecnología. Sabemos que nuestro país tiene muy poca cultura de investigación, además la investigación es cara, ¿verdad? No es solo un asunto cultural, sino un asunto de presupuesto. Sin embargo, nosotros vemos que aquellos rubros en donde el tema de investigación ha sido considerado en serio, ha tenido resultados bastante alentadores. Vemos el caso del arroz, ¿verdad? En este país el único rubro que ha incrementado rendimientos en base a introducción de tecnologías innovadoras es el arroz, ¿verdad? Y es que los arroceros se han preocupado por desarrollar variedades propias y tienen sus resultados, y si vemos en la matriz exportación e importación también ya vemos el resultado óptimo, ¿verdad? Tenemos aquí nomás tienen que ver con componentes del programa. En realidad el aspecto ambiental y lo del cambio climático se toca en el estudio. En realidad el estudio no pretende profundizar a nivel de detalle, porque el espíritu del trabajo que se hizo era estimular a los tomadores de decisiones con una serie de información para apoyar este esfuerzo. Obviamente se van a requerir ya estudios más específicos que tengan que ver con la parte tecnológica de cómo vamos a enfrentar el cambio climático, qué tecnologías vamos a aplicar, etcétera, etcétera, para usar un ejemplo. Sin embargo, el documento analiza lo que es la importancia de la caficultura en el tema ambiental.
Ejemplo concreto, El Salvador, por ejemplo, básicamente su masa forestal está concentrada en las zonas cafetaleras, que es donde se captura y se infiltra las aguas que utiliza ese país. Algo parecido y no tan dramático como El Salvador es lo que sucede acá en Nicaragua. Una buena parte de nuestras reservas forestales están en zonas cafetaleras. El café en sí es un bosque de porte bajo. Además de eso hay segundos niveles, que son los árboles que siembran, que precisamente mencionaban, que deben de utilizarse, como bien lo decía usted, y existen inclusive fincas que tienen otro nivel más de bosques de árboles más viejos que posiblemente estuvieron antes que se sembraran los cafetales. Y sí, la sombra influye en la temperatura, influye mucho en proteger de la irradiación solar, especialmente cuando no hay filtro, como las nubes en la época de verano, y el manejo de la poda para proteger en el verano y para de alguna forma permitir la fotosíntesis en la época de invierno, pues tiene que ver mucho con eso. Pero definitivamente el tema ambiental es algo que sí se toca en el documento, y corresponde a ese esfuerzo de asistencia técnica transferir muchas de estas tecnologías que se han generado en centros de investigación como Promecafé o el mismo ICA. Sí, pues en realidad pues ya el café de por sí, digamos, es el cultivo que yo considero más amigable con el medio ambiente. Sin embargo, uno tiene que tener un balance pues entre conservación y producción, porque de lo contrario pues te lleva a no ser competitivo. Entonces uno va decidiendo de acuerdo a su zona, digamos, los niveles pues entonces para mí, digamos, el tema ambiental, obviamente sí, el café, cada vez que vayas a sembrar café lo tenés que tocar. Creo pues que en el documento se toca de alguna manera, y parte, digamos, de la recomendación, digamos, hacia estas variedades es eso. O sea que hoy en día, casualmente con el cambio climático, estamos viendo pues que en la zona alta la roya ahora ya pega igual que en la otra zona, y eso pues hace que tenga que cambiar de variedad. Lo tocamos de una manera un poco más, digamos, enfocado a la parte esta de productividad, no tanto de conservación. Sí, crecimiento pobre pues, por bajas temperaturas, tal vez a otra distancia. Las podas cíclicas tienen mucho que ver, y ahí es donde el productor tiene que adecuarse. Podemos decir de que cada 5 años es la poda en bloque, pero a lo mejor se requieren 4 años, o a lo mejor puedes ir hasta 6. Eso depende del manejo y de las condiciones agroclimáticas. El mismo programa sí recomienda poblaciones que podrían fluctuar entre 4 y 5 mil plantas por manzana. No es específico para 7 ni específico para 5, pero también se dice de que hay muchas cosas que tienen que analizarse más a fondo, como es la parte, digamos, técnica, la parte, ya cuando se haga un estudio identificando cuáles son los parámetros que los posibles financiadores establezcan, va a haber que hacer estudios específicos para presentárselos a esos potenciales financiadores. Por el momento, el objetivo de este documento, tratando de hacerlo algo sintético, aunque tiene muchos anexos, es precisamente estimular y hacer ver a los tomadores de decisiones, gente del BID, gente del Banco Mundial, de los organismos de cooperación bilateral, multilateral como el BESI, que nos apoyó en la década de los 90, pues que hay un potencial acá, no solamente por la capacidad del país, sino que también por las oportunidades de mercado, y también una oportunidad para mejorar los ingresos de una gran cantidad de pequeños, medianos y grandes productores a través de la difusión de tecnología, pero a través de la eficiencia, y de esa manera también contribuir a mejorar el nivel de vida de los obreros agrícolas, que la mayoría de ellos en las zonas cafetaleras pues están ubicadas en zonas donde los niveles de pobreza son altos. Muchísimas gracias. Estamos con el tiempo limitado. A continuación vamos a invitar al señor José Ángel Buitrago,
presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, quien tendrá las palabras de cierre de la presentación de este documento. Gracias. Muchas gracias y buenos días a todos. Yo estoy consciente de que el tiempo ya está bastante limitado. Yo había preparado unas palabras, pero las voy a tratar de resumir lo que iba a decir. Y en primer lugar yo quisiera enfatizar algo. Esta es una iniciativa enteramente del sector privado. Yo creo que nosotros como sector privado tenemos que dar ese primer paso hacia adelante y demostrar de que no solamente hablamos y hacemos, pero que sí hacemos cosas concretas y que se pueden y es factible hacerlo en Nicaragua. Yo agradezco a FUNIDE que eligieron a Excan como la organizadora y coordinadora de la ejecución de este proyecto, que yo le conversaba con Humberto Argüello hace poquito y le decía de que yo le cambiaría el nombre, no es mejoramiento, yo lo llamaría de reconversión, de transformación de la caficultura en Nicaragua. Yo creo que el estudio, y felicito a Félix y a Julio por el excelente trabajo que nos han demostrado acá, en pocas palabras, primero el potencial que existe en Nicaragua para poder lograr lo que tenemos en mente, lo que estamos comenzando o iniciando a realizar. Segundo, el bajo nivel tecnológico que tenemos, que precisamente eso es la base para que podamos crecer. Y por otro lado, yo creo que contamos acá en Nicaragua con los recursos humanos y los recursos naturales suficientes para llegar a producir no solamente 4 millones de quintales, yo creo que más de 4 millones de quintales, si nos ponemos de acuerdo todos. Yo sacaba una cuenta hace poquito ahí de que aproximadamente el 98% del área sembrada en Nicaragua está en manos de pequeños y medianos productores. Y el rendimiento ahí anda como entre 10 12 quintales por manzana. Si nosotros aumentamos, que sea 10 quintales por manzana, podríamos obtener casi, por cada 10 quintales que aumentemos de rendimiento, casi 1 millón de quintales. Entonces nosotros perfectamente, diría yo que es factible lo que estamos planteando, es realizable, está dentro de la perspectiva inmediata de poder lograrlo. Nosotros, y yo personalmente soy firme creyente de que las cosas que comienzan bien, terminan bien. Yo creo que nosotros queremos comenzar bien a hacer este proyecto para que termine bien y sea de beneficio no solamente para los productores, sino también para el país. Creo que algo importante que se ha mencionado en este evento es la necesidad de no solamente entrar a hacer un proyecto como los que se han hecho acá en Nicaragua, que no voy a negarlo, han tenido su impacto a nivel de producción, mas sin embargo han muerto. A los primeros años se mueren por falta de seguimiento, por falta de impulso. Yo creo que eso es lo que tenemos que evitar. Me regalan un poquito de agua, por favor. Además, otro asunto importante es que nosotros tenemos que considerar esto desde un punto de vista integral. No solamente ir a producir por producir y por sacar dinero de esto y ser una actividad extractiva, diría yo, totalmente, sino más bien estar conscientes de que somos parte de un sistema ecológico que nos está dando la posibilidad de producir, y a esto tenemos que mantenerlo. Y ahí yo quisiera citar las palabras que las tenía apuntadas acá, del que a mí siempre me han calado muy profundamente, que es
las dijo la ex primera ministra de Noruega, la señora Gro Harlem Brundtland, sobre el desarrollo sostenible. Ella definía el desarrollo sostenible como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. O sea, esto es una visión totalmente integral, pues. Esto incluye lo que decía el señor Chamorro del BESI, de incluir la parte climática. Pues no podemos, Chamorro, ¿verdad? Del BID, perdón, ya lo confundí con el BESI. Pero esto incluye precisamente eso de ser integrales, no perder de vista de que si no nos protegemos contra el cambio climático, de nada nos va a servir estar haciendo esto, porque vamos a terminar fracasando en los primeros intentos. Entonces yo creo que acá tenemos que tomar en cuenta eso, y no solamente nos toca a nosotros en EXCAN tratar de organizar esto para que tenga éxito, sino también de pensar, no solamente nosotros, sino con ustedes, con los gremios de cafetaleros, con las instancias financieras, con las instancias de distribuidores de agroquímicos, con los mismos gremios cafetaleros, con las zonas, etcétera, tratar de diseñar esto de la mejor manera posible para que todo sea inclusivo, que todos estemos incluidos dentro de este proyecto y que tratemos de impulsarlo todos juntos, porque esto no es el proyecto de uno, este es un proyecto, yo lo veo un proyecto de Nicaragua. Este proyecto que se habla de 3.000 productores, de 15.000 manzanas de renovación y 12.000 manzanas de mejoramiento tecnológico, obviamente no es el todo, pero sí es una parte importante del área sembrada y los caficultores que van a tomar o que van a formar parte de este proyecto. Y esto puede servir perfectamente como efecto demostrativo de lo que se puede hacer. Y aquí teníamos el ejemplo de Chavarría y los productores que vinieron desde Largo con ejemplos claros y evidentes de que sí se puede hacer lo que estamos proponiendo hacerlo. No estamos proponiendo ninguna utopía, estamos proponiendo cosas concretas, reales y factibles. Y yo invito para concluir esto, retomamos obviamente los objetivos que plantea el documento elaborado por los consultores. Creo que es un excelente trabajo, repito, y lo felicito, porque deja con claridad la posibilidad de mejorar, la posibilidad y el camino por donde debemos de guiarnos para poder tener éxito en lo que estamos comenzando a realizar. Nosotros probablemente en los próximos días vamos a estar ya reuniéndonos concretamente para desarrollar lo que sería la estrategia y un plan ejecutivo de este proyecto, para poder, como les digo, involucrarlos a todos. Y yo invito al sistema financiero, a SOBAM, invito a NIFODA, a los distribuidores de agroquímicos, de insumos, para que con los gremios, a los productores, etcétera, con la café, que estaba por acá, pero creo que ya se fueron, para que conjuntamente tratemos de desarrollar esto. Como les decía antes, esto no es un proyecto de uno, sino un proyecto de todos. Nosotros pretendemos arrancar este proyecto en la próxima cosecha, o sea, a principios del año 2013. Nos vamos a tomar lo